Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 5. El tema es Jesús, el gran sumo. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros hoy. Vamos a ver Jesús el nuevo, el gran sumo sacerdote. Capítulo 5 de Hebreos, que comprende algunos versículos del capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 14 del 4. Dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría, conocimiento e inteligencia para poder aprender su preciosa palabra. Vamos a orar al Señor en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te suplicamos y rogamos que estés con nosotros de principio a fin. Señor, ayúdanos, dirígenos en tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a hablar un poco de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Primero voy a explicar un poco acerca de el sacerdocio. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, por la mano de Moisés, también Dios nombró a un sacerdote llamado Aarón, hermano de Moisés. O sea, Moisés era el que conducía al pueblo y Aarón era el que Dios ordenó que estuviera en el templo, el tabernáculo ambulante, hecho de cortinas y telas, que el pueblo de Israel, según el modelo que Dios le dio, llevaba en el desierto. Bueno, Dios ordenó que Aarón y su descendencia se encargaran del sacerdocio. Bueno, en ese tabernáculo había sacerdotes y sumos sacerdotes, todos descendientes de Aarón, porque así lo había determinado el Señor. Entonces, los sacerdotes hacían sacrificio en el lugar indicado del tabernáculo y el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, donde estaban los querubines y estaba también el arca del pacto. El sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios por él mismo antes de entrar, a pesar que era sumo sacerdote. Tenía que ser lleno del Espíritu Santo también, porque el lugar que entraba era santísimo. Si entraba con defecto o en pecado, moría. Y todo aquel que trataba de entrar sacerdotes morían también. Entonces, tenía que cuidarse bien, estar en santidad el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo, que era el lugar que representaba la presencia del mismo Señor. O sea, el tabernáculo tenía dos partes: el lugar santo, primero el patio, el lugar santo y el lugar santísimo.
en el lugar santo estaban los sacerdotes y en el lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote cada año, elegido por el Señor. Cuando Jesucristo vino, dice la Biblia que al morir, la cortina que separaba el lugar santísimo y el lugar santo se rasgó y quedó unido el lugar santo con el lugar santísimo. Al morir Jesús, dice la Biblia que el velo, la cortina que separaba esos dos lugares, se partió, o sea, se unió el lugar santo con el lugar santísimo. Eso nos indicaba que Jesús ha entrado a la misma presencia del Señor y ha unido el lugar santo con el lugar santísimo. O sea, Jesús se sienta a la diestra del Padre. Es recibido en el cielo después de la resurrección y es sentado a la diestra del Padre. O sea, Jesús es el Salvador del mundo y entonces se sienta como sumo sacerdote para siempre. En la tierra, los sacerdotes, sumos sacerdotes, entraban una vez al año. Pero Jesucristo entra una sola vez por la eternidad. Una vez para siempre se sienta en la misma presencia del Señor, a la derecha del Padre. Y el mismo Padre lo recibe y le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que todo sea consumado bajo los pies, sujetado bajo los pies de Jesucristo. Bueno, aquí nos va a enseñar un poco acerca del sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿A qué profesión se refiere? Se refiere a la de ser cristiano. La Biblia llama profesión, una profesión de profesar el cristianismo. Nosotros profesamos el cristianismo. Así como hay profesiones materiales en la tierra donde un ser humano se dedica a una X profesión, por ejemplo el médico ¿no?, a curar a los enfermos. Se dedica, bueno, día y noche, pues, ¿no?, a curar enfermos. Claro, no lo hace gratis, cobran. Así como el mecánico se dedica a arreglar, pues, vehículos. A la mecánica, el profesor a la enseñanza y así. Esa es su profesión. Nosotros somos cristianos de profesión. Cuando dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, sin fluctuar. Tenemos que retener nuestra profesión. Aquí está diciendo que nosotros tenemos una profesión de ser cristianos. Dice que retengamos nuestra profesión de ser cristianos. Aquí está diciendo que nosotros somos cristianos y debemos retener nuestra profesión de cristianos. Así que, teniendo y si un gran sumo sacerdote,
que traspasó los cielos, retengamos sin fluctuar nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que un sumo sacerdote que fue tentado en todo, y se fue tentado en todo. Acerquémonos a él confiadamente, al trono de la gracia, al trono de la gracia. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y constituido a favor de los hombres al que... Bueno, aquí está diciendo que está poniendo un ejemplo que Dios ha constituido sacerdotes de entre los hombres para hacer y presentar sacrificios a favor de los hombres. Y que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que también está rodeado de debilidades y debe presentar sacrificio por sí mismo. Está refiriéndose, poniendo un ejemplo de los sacerdotes terrenales que mencioné hace un momento. Pero nosotros tenemos un sacerdote que traspasó los cielos, llamado Jesucristo el Señor. Por tanto, tenemos que nosotros acercarnos confiadamente para que el Señor nos auxilie y nos socorra en el momento preciso que somos tentados. O sea que el Señor puede ayudarnos, puede bendecirnos, el Señor puede darnos el Señor puede ayudarnos, el Señor puede socorrernos como sumo sacerdote. Versículo 4 dice, y nadie puede tomar esta honra sino el que es llamado de Dios como lo fue Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo, sino que haciéndose sumo sacerdote, sino que el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también lo dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, está diciendo que nadie puede tomar ese lugar de sumo sacerdote, sino Dios, a quien el Señor elige. Y en este caso, Dios eligió a Cristo, porque en un lugar dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está mencionando a otro sacerdote del Dios Altísimo que menciona en el libro de Génesis, cuando habla de Melquisedec, que Abraham le dio los diezmos de todo. Amén. Vamos a ver. Versículo 7 dice, Cristo en los días de su carne, ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Aquí también nos enseña que Jesucristo ofrecía en los días de su carne, dice, con lágrimas y temor a Dios, súplicas en oración
Y eso nos enseña que nosotros también debemos orar así para ser librados de toda tentación y todo peligro. Porque en esta tierra el diablo siempre pone tentación cuando somos probados. El diablo pone tentación y entonces Cristo en el Padre Nuestro nos enseña que debemos orar para ser librados de toda tentación. Así que aquí ponemos ejemplo a Jesucristo que oraba con ruegos, súplicas y clamor y lágrimas a Dios que podía librarlo de la muerte. Amén. Versículo 8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fue declarado por Dios sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ojo, aquí está diciendo que Dios ordenó a Cristo ser sumo sacerdote para siempre. Amén. Bueno, voy a parar este video aquí porque parece que tengo problemas en la línea. Parece que tengo problemas en la línea y de repente reinicio o ya lo dejamos para mañana. Hay que estar orando porque siempre el diablo se mete en la línea para poder estorbar la palabra y la enseñanza de la palabra de Dios. Voy a tratar de poder reiniciar o de lo contrario vamos a ver qué pasa. Bueno, el resumen de esta enseñanza, ojo, el resumen de esta enseñanza es que tenemos un sacerdote para siempre delante del Padre en el lugar santísimo, que es el mismo cielo, y aquí nos dice que nosotros acerquémonos a Él confiadamente cuando somos tentados y el Señor puede socorrernos, el Señor puede ayudarnos, pero sobre todo tenemos que, como Cristo en los días de su carne, aquí nos da un ejemplo de cómo debemos nosotros portarnos, de cómo nosotros podemos, ¿no?, orar al Señor, clamar cuando estamos en problemas, cuando estamos siendo tentados, cuando somos, por ejemplo, atacados por el diablo con enfermedades, problemas, cualquier cosa que nos suceda aquí en esta tierra. Nosotros tenemos aquí un sumo sacerdote para siempre, que un sumo sacerdote para siempre que puede condolerse de nosotros, que puede el Señor ayudarnos cuando somos tentados. Amén. O sea, Dios constituyó a Jesucristo como sumo sacerdote para que intercediera por nosotros. Así como aquí en la tierra Dios en la ley constituyó sacerdotes, sumos sacerdotes, para presentar sacrificios y ofrendas por el pecado del pueblo. Y esos sacerdotes tenían que ser pacientes con los ignorantes, tenía que ser un sacerdote que pueda condolerse porque también era humano. Así también Jesucristo, ¿no?, pasó por esta carne, pasó por la vida de nosotros, pasó por esta tierra y como decía ayer, a Jesucristo no podemos engañarle. Algunas personas dirán, bueno, Dios está en el cielo, no sabe lo que nosotros pasamos por acá, por esta tierra, es bien difícil ser cristiano, pero no es así, no es así. Dios sabe, Cristo mismo, el verbo de Dios se hizo carne, nació a través de María y entonces fue considerado hijo de Dios. Hijo de Dios, fue considerado hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios.
Por eso se llama el Hijo del Hombre. Él mismo dijo el Hijo del Hombre. Y entonces el Señor pasó por esta tierra para enseñarnos que sí se puede pelear contra el pecado. El Señor pasó por esta tierra para mostrarnos que sí se puede orar, que sí se puede hacer vigilia. Encontramos innumerables veces en el Nuevo Testamento cómo Jesús subía al monte, por ejemplo, a orar, y aquí lo dice en la forma que oraba el Señor. Cristo en los días de su carne, dice el 5:7. Cristo en los días de su carne ofrecía ruegos, súplicas, con gran clamor. Ojo, gran clamor. Y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Ojo, miren cómo Jesucristo oraba. Con gran clamor. Clamor significa voz alta. Por ejemplo, cuando Jesús fue entregado, la noche que fue entregado para que lo crucificaran, Jesús hizo una vigilia de 3 horas, compuesta de 3 horas. Una vigilia tremenda, donde dice que la gota de su sudor era como gotas de sangre, dice. Y además ahí para poder orar, dice que había un ángel para fortalecerle. Había un ángel para fortalecerle. Porque, por ejemplo, los apóstoles no pudieron hacer vigilia. ¿Y por qué no pudieron hacer vigilia? Porque ellos estaban rendidos, cansados del sueño. Ojos todo el día caminando, predicando con Jesús. Después hicieron la cena. Hicieron la cena. Ojo, hicieron la cena. Después de la cena salieron ya oscuro, más o menos a las 8 de la noche, 9 de la noche salieron. ¿A dónde? A ese huerto donde Jesús oraba. Comenzó a orar, a hacer vigilia para pedir al Señor que le diera fuerzas para pasar esa prueba tremenda de lo que era la prueba de la cruz. Si te es posible, pasa de mí esta copa, dijo el Señor. Y aquí dice la Biblia que Jesús oraba con gran clamor. Gran clamor. Y eso es verdad porque dice la Biblia que los apóstoles le oyeron. Le oyeron, dice, ¿no? Los apóstoles oyeron y ahí menciona qué es lo que decía Jesús. Clamaba al Padre con gran clamor y lágrimas a Dios que podía librarle de caer en tentación y podía librarle muchas veces de la muerte antes de que fuera entregado. Bueno, el Señor, el Padre, lo libró de la muerte. Lo libró de la muerte muchas veces porque los enemigos querían matarlo muchas veces. Entonces Jesús encontramos que hacía vigilias, solo él, solo, excepto una vez cuando habló se transfiguró, por ejemplo, y hablando con Elías y con Moisés, encontramos que se llevó a 3 discípulos para ser testigos. Cuando, por ejemplo, al bajar del cerro, al amanecer, dice que echó fuera un demonio lunático de un niño, de un muchacho. Los apóstoles no pudieron echarlo fuera, pero él venía de una vigilia. Y además de la vigilia estaba en ayuno el Señor. Porque ese fue el secreto que le dio a los apóstoles cuando preguntaron. Dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo fuera ese demonio? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, pero este género no sale sino con ayuno y oración. O sea que en otras palabras,
el demonio, hay demonios fuertes que se apoderan de la persona y no obedecen. Porque los apóstoles estaban toda la noche tratando de echarlo fuera y el muchacho no fue sanado, ¿no? Pero cuando Jesús bajó, él estaba en ayuno y estaba en vigilia y oración. Y también Jesús le dijo, por vuestra poca fe también. O sea, faltaba ayuno, oración y fe. Ayuno, oración y fe. Y vigilia también. Entonces, cuando aquí dice que Jesús oraba, pasaba noches enteras solo en el cerro orando al Señor, con gran clamor a Dios que podía librarle de la muerte. Jesús no solamente oraba para que sea librado de la muerte, Jesús oraba por nosotros, por las almas, oraba para que los enfermos sean sanados. Jesús oraba para que los enfermos sean sanados. Así que aquí tenemos un ejemplo muy importante, un ejemplo bastante importante, ¿no? Que nos dice que Jesús, el sumo sacerdote, traspasó los cielos. ¿Para qué? Para interceder por nosotros como sumo sacerdote delante del Padre en el lugar santísimo. Porque en el tabernáculo el lugar santísimo representaba la misma presencia del Señor, o sea, el cielo. Donde estaban los querubines estaba el arca del pacto. ¿Qué más? Estaba el lugar santo, por ejemplo, ¿no? Pero estaban divididos. Entonces, cuando Jesús murió, unió esos dos lugares. Quiere decir que el lugar santísimo que representaba en el arca era el mismo cielo. Y cuando Jesús murió, bueno, fue recibido no en el arca, sino, ¿no? El arca era una representación del cielo nada más. Y fue recibido en el lugar santísimo, en el mismo cielo. Por eso aquí dice, traspasó los cielos. Un sacerdote que traspasó los cielos puede ayudarnos, puede socorrernos. Acerquémonos pues confiadamente, dice el versículo 16 del 4, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro. Ojo, oportuno socorro. Entonces, aquí nos enseña y confirma lo que dice segunda de Juan. En segunda de Juan capítulo 2 dice bien claro, hijito, no peques, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo. Él intercede por nosotros delante del Padre. También intercede por toda persona del mundo cuando se arrepiente. O sea, Cristo es el sumo sacerdote que está en el lugar santísimo, en la misma presencia de, del Padre, de Dios en el tercer cielo. Alguien dirá, pero nosotros somos terrenales y Dios está muy alto desde el cielo, ¿podrá escucharnos? Bueno, capítulo 7, versículo 13 al 15 de Segunda de Crónica dice el Señor, él mismo dijo, yo estaría atento desde el cielo, atento con mis oídos y mis ojos atentos para todo hombre que clame a mí desde la tierra. Cuando tengan problemas, cuando haya sequías, cuando haya langostas, cuando haya plagas, haya enfermedades, yo oiré, estaré muy atento, dijo el Señor. Lo dice bien claro el mismo Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 13 al 15. Así que podemos verlo. Y no solamente ahí, también en un salmo dice, los ojos de Dios recorren la tierra, atalayan la tierra. En el libro de Eclesiastés dice que hay vigilantes que están anotando todo lo que se dice, todo lo que se hace en la tierra. También en otro sitio dice que la presencia del Señor habita entre nosotros.
También Jesucristo dijo, donde están dos congregados en mi nombre, dos o tres, ahí estoy en medio de vosotros. ¿Qué día, Señor? Todos los días, dijo, hasta el fin del mundo. O sea, nosotros somos terrenales. Podemos mirar hasta donde da nuestra vista, a la distancia o al cielo, donde sea. Podemos mirar una estrella, pero nuestros oídos pues podrán escuchar pues a unos cuantos metros, de repente pues medio kilómetro o ¿no? Algunos cuantos metros. Más allá ya no escuchamos, ya no vemos tampoco, ¿no? Pero Dios sí controla toda su creación. Dios controla el universo, Dios controla todo lo creado. La Biblia dice que Dios da su alimento a su tiempo a toda su creación. Y si Dios, como dijo Jesucristo, si Dios tiene cuidado de las aves y de la hierba del campo y lo viste de tal manera que ni Salomón se vistió como con tal delicadeza como son vestidas las flores, cuanto más a vosotros, dijo el Señor. ¿Cómo no va a tener cuidado de ustedes? Hombre de poca fe, dijo el Señor. Entonces el Señor está muy atento y lo que hablamos Dios lo oye, porque su presencia está en todo el universo, puesto que es el creador, o sea, para Él no hay distancia, en otras palabras. La tierra es estrado de sus pies, el cielo es su trono. Entonces, alguien dirá, pero no lo vemos a Dios. Claro, Dios es espíritu, dice la Biblia. Dios es espíritu. Vamos al campo espiritual. Por ejemplo, en el libro de Job encontramos que Dios le dice a Satanás, ¿de dónde viene? De rodear la tierra, andar por ella, dice. ¿Cómo es eso? Dios está en el cielo y está hablando aquí a la tierra a Satanás y Satanás le oye, ¿no? ¿Dónde estaba Satanás? En el cielo, en la tierra estaba el diablo. ¿Dónde? Al lado de Job. Porque la Biblia dice que el diablo está en condición de hombre, dice. Condición de hombre, dice. Aunque es espíritu, pero está en condición de hombre. En condición. Mientras que Dios es omnipresente, o sea, está en todas partes, pero el diablo no. Tiene que rodear la tierra, caminar por ella. ¿Y cómo ve el diablo? Como el viento así, porque es un espíritu, así como el viento. Cristo dijo que un espíritu es como el viento. Entonces, entre creaciones espirituales pueden hablarse, sí, se entienden, así como nosotros hablamos materialmente con otra persona, nos saluda, le hablamos, nos llama, escuchamos, conversamos, así también en el campo espiritual. Eso lo dijo Jesucristo cuando habló del rico y Lázaro, que en el campo espiritual el alma de Lázaro estaba en el seno de Abraham, o sea, en el cielo, y el alma del pecador estaba en el mismo infierno, y no había distancia, conversaban, Padre Abraham, manda a Lázaro, y también se veían. Ya no hay materia, ya no existe la materia. En lo espiritual ya no existe la materia. Entonces, así también, Dios es espíritu, dice la Biblia. Cuando nosotros pedimos, oramos aquí en la tierra, el Señor escucha nuestra oración. El Señor nos escucha, el Señor nos oye, el Señor anota todo lo que hablamos. En el cielo se anota todo lo que decimos. En el cielo se anota todo. Entonces no hay escapatoria. No podemos decir, no, yo no hablé, yo no dije, mentira. Bueno, a mí me han acusado falsamente. No, todo está escrito, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Jesucristo dijo, de toda palabra necia que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Lo dijo Jesucristo. Así que no hay nada que no ha de ser manifestado. Por eso también en otro sitio dice, si vamos al cielo, ahí está Él. Si vamos a una estrella, de ahí nos libera el Señor. Si vamos al mismo infierno, de ahí nos sacará el Señor, porque Él ha hecho el infierno.
Si vamos al profundo del mar, de ahí nos va a sacar el Señor. No hay a dónde esconderse de la presencia de Dios. Entonces, cuando aquí dice que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, se refiere a Jesucristo, que se sentó a la diestra de Dios, y así estemos en la China, estemos en el Canadá, en Estados Unidos, en el Japón, donde sea, al otro lado del mundo. Podemos estar en el polo sur o en el polo norte, de ahí oramos, el Señor nos escucha. De ahí pedimos y el Señor nos oye. Podemos meternos a lo profundo de la mar, profundidades, donde hay pura oscuridad. Bueno, de ahí nos puede escuchar el Señor. Por ejemplo, Jonás estaba en el vientre de un gran pez. De ahí oró al Señor. Él lo dice: de este infierno, de este Seol, oré a ti y tú escuchaste mi oración en tu santo trono. ¿Por qué dice infierno? Porque en el vientre del pez hay gases de combustión, o sea, gases que deshacen todo lo que es carne. Entonces para Jonás eso era un tormento, porque estaba prácticamente pudriéndose en medio del vientre del pez, en el estómago del gran pez. ¿Cómo sería especie si diera a alguien para que se trague un hombre? Pues podría ser una ballena, ¿no? La Biblia habla de monstruos marinos, grandes monstruos marinos, ¿no? Ahí dice que era en forma de pez. Podría ser una ballena, ¿no? Un tiburón no, porque lo hubiese destrozado a Jonás. El tiburón está lleno de dientes filosos. Bueno, de donde sea que estemos, el Señor nos escucha. Y además tenemos el sacerdote, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Según la Biblia, según Génesis, dice que era un sacerdote del Dios Altísimo, que cuando Abraham fue a librar a su sobrino Lot, hizo guerra, dice, contra 5 reyes, hizo guerra y entonces el Señor le dio la batalla. Dice la Biblia que el Señor le dio la batalla a Abraham. Y Abraham tenía sus siervos, sus sirvientes nada más, y no eran guerreros, pero Dios peleó por él. Y entonces, en aquel entonces, si hacían guerra y despojaban de todo, de dinero, lo que tenían los soldados, ¿no? Entonces dice que todo lo que despojó de la guerra, Abraham le dio diezmos a Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, dice. ¿Y qué significa Melquisedec? Significa mi rey es justicia, o sea, el mismo Dios, ¿no? Por eso, refiriendo a Jesucristo, dice, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, dice. O sea que para mí es el mismo Dios. Y a continuación, según el orden de Melquisedec, que sea Dios, está Cristo, pues, ¿no? Porque así nos enseña la Biblia que cuando venga el juicio final, Cristo mismo con la iglesia se sujetará al Padre, a quien la constituye heredero de todo, dice. O sea, Dios. ¿Qué más sigue en orden? Cristo el Señor. ¿Qué más sigue en orden? Su iglesia, nosotros. ¿Qué más sigue en orden? Ya los restos de criaturas que Dios ha creado, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ¿no? Porque en el cielo hay grados. Bueno, entonces, volviendo aquí, Cristo en los días de su carne, dice que fue hecho Jesús, ese sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, fue hecho carne igual que nosotros, a semejanza de nosotros, pero sin pecado. ¿Por qué dice que sin pecado? Porque el único que no cometió pecado es Jesucristo el Señor. Después todos nosotros cometimos pecados. Pero gracias al Señor que cuando Él vino, creímos en Él, nos bautizamos, fueron borrados nuestros pecados, y el Señor lo tiró al fondo del mar, dice la Biblia, y somos nuevas criaturas. Ya el Señor anuló el acta de pecadores que había contra nosotros, nos era contraria, y ahora somos sus primicias, somos
sus hijos, somos hermanos de Jesucristo el Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Libertador. Él es nuestro sumo sacerdote y siempre va a estar el Señor delante del Padre para interceder por nosotros. O sea, tenemos un sumo sacerdote. Ya no necesitamos los sacerdotes de la tribu de Leví que eran descendientes de Aarón, ya no, porque la ley ya fue, pues. Ya no necesitamos esos sacerdotes. Tenemos un sumo sacerdote llamado Jesucristo el Señor, que está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. ¿Quién lo dice? Primera de Juan, capítulo 2. En el capítulo 1 dice: si confesamos nuestro pecado, el Señor nos perdona de toda maldad. Con su sangre nos limpia, dice, ¿no? Y en el capítulo 2 dice: si hubiéramos pecado, a nosotros ya creyentes, bueno, tenemos que pedir al Padre en el nombre de Jesús, y Cristo intercede ya por nosotros, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Así como en el pueblo de Israel había sumos sacerdotes, iban a hacer sacrificios por el pueblo de Israel, primero por sí mismos, para no estar en pecado, y segundo por el pueblo de Israel. Era a favor de los hombres. Ya igualito Dios mandó un sumo sacerdote llamado Jesucristo. ¿Para qué? Para que hiciera sacrificios. Por eso Él fue sacrificado, ¿no? Hizo sacrificios en su propio cuerpo a favor de nosotros, por el pueblo ignorante que éramos nosotros. Y ahora tenemos un sumo sacerdote que Él puede compadecernos para librarnos en el oportuno socorro. Cuando nosotros necesitamos del Señor, tenemos que recurrir al Señor. Ayúdame, Señor, sálvame. Señor, ten misericordia de mí. Así como dijo Pedro, por ejemplo. Pedro se hundía en las aguas y dijo: sálvame, Jesús. Jesús extendió la mano y al instante lo levantó, que se hundía de las aguas. Así también al instante el Señor nos liberta. Al instante, cuando hay peligro, el Señor nos salva. Al instante el Señor nos libra de la muerte. Al instante el diablo trata de matarnos, pero el Señor al instante, si pedimos, nos socorre, nos ayuda el Señor, y además manda a sus ángeles para que nos guarden todo nuestro camino. Tenemos un sumo sacerdote que está pendiente de nosotros día y noche. Él está mirando qué es lo que hacemos, qué hablamos, dónde dormimos, qué comemos. Todo el sumo sacerdote nuestro está pendiente de nosotros todos los días. Aunque nosotros estemos durmiendo, el Señor no duerme. En el cielo no se duerme, no hay noche, no hay descanso, tampoco nadie está cansado. Bueno, ahí es una delicia el cielo, cielo, vida eterna. Tenemos un sumo sacerdote a la diestra del Padre que puede interceder por nosotros. Pero lo más importante, en el versículo 7 dice que Cristo en los días de su carne, o sea, aquí en la tierra, ofrecía a quien ofrecía, dice, ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, a Dios te podría librarle de la muerte. Y fue oído a causa de tu temor reverente. Cristo en los días de su carne. Así tenemos que hacer nosotros. Orar con lágrimas, pedir y clamar al Señor, hacer vigilia y hacer ayunos, pedir al Señor para que seamos librados de la muerte, de peligros, de cualquier cosa que el diablo traiga contra nosotros, porque aquí estamos en un lugar de batalla, aquí estamos en un lugar de, la Biblia habla de la tierra que es un valle de lágrimas. Bienaventurado al hombre, dice, que convirtió ese valle de lágrimas en fuente de agua de vida. Y eso somos nosotros. El Señor nos dio la oportunidad de convertir este valle de lágrimas en fuente de agua viva, que es el mismo Señor y su palabra. Amén. Hemos terminado hasta aquí el capítulo 5 del libro de Hebreos. Mañana, si Dios quiere, continuamos con el capítulo 6, donde dice advertencia contra la apostasía. Y el Señor hasta aquí nos ha explicado que Jesucristo ha hablado muchas veces por los padres, por los profetas a los padres. Últimamente nos ha hablado por su Hijo, a quien constituye heredero de todo. Y ahora nos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que está a favor de nosotros en el mismo lugar santísimo, la misma presencia del Señor a la diestra del Padre, ¿no? Y Él puede socorrernos cuando somos tentados. Amén.
Vamos a orar dando gracias por la palabra y hasta el día de mañana. Y vamos a pedir al Señor que nos guarde, nos protege y nos cuide. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque has puesto a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, para interceder por nosotros. Y además, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a clamar, enséñanos a ayunar, enséñanos. Nosotros somos ignorantes, no sabemos, Señor, pero ten misericordia de nosotros. No nos dejes perecer, ayúdanos, Señor, a servirte. Ten misericordia, ten piedad de nosotros. Señor Dios poderoso, grande, misericordioso. Estamos delante de tu santa presencia, Señor, para rogarte y pedirte que estés con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y glorioso Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga y el Señor le guarde. Amén.